con Sebastián Cuatromo sobre los derechos de la infancia, pero específicamente centrados en las cuestiones de abuso infantil, que es un tema obviamente muy delicado. 1 de cada 5 niños en la Argentina sufre de abuso. Y precisamente la asociación que integra Sebastián Cuatromo está dedicada a difundir esta situación a través de los medios de comunicación. De hecho, por eso hemos tomado contacto con él. Sebastián, mi nombre es Luis Luján, desde Canal 9 de Comodoro Rivadavia. Los saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el fin de esta asociación? ¿Cuándo se creó? ¿Y cuál es, en definitiva, el trabajo que llevan adelante? Perdón, ustedes me ven y me escuchan bien, porque yo a ustedes, por ejemplo, no los veo. Sí, no, lo escuchamos perfectamente, no se haga problema, y lo vemos bien. Bueno, las y los adultos por los derechos de la infancia somos un colectivo integrado por personas adultas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias y personas adultas que en el presente luchamos por acompañar a niñas y niños víctimas de este delito que, como bien citaban en la presentación, según una campaña pública del Consejo de Europa, sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. Es decir, el 20% de la población, de cada 10 personas, 2. Y de esas 2, 1 de carácter incestuoso a nivel intrafamiliar en todos los sectores sociales, culturales y económicos. Y ante esto, como asociación civil y desde hace años, recorremos el país en los más diversos ámbitos sociales, tratando de que nuestros testimonios y relatos, como sobrevivientes adultos y adultas de esta injusticia, y como adultos y adultas, protectores y protectoras de niñas y niños víctimas, sirva para generar justamente conciencia colectiva, implicancia social adulta en el indispensable cuidado que tenemos que tener de la infancia frente a este delito. La percepción, y después dejo a mis compañeros, que uno tiene es que sí se denuncia cuando es abusada una nena, pero no tanto cuando son nenes los abusados, ¿no? Bueno, ese es un matiz interesante en el marco de sociedades machistas como las nuestras. Sin duda que el hecho de ser varón y víctima de un delito como el de abuso sexual tiene, si se quiere, como ese agregado de cierta negación, ocultamiento o de trauma, podríamos decir. En mi caso, mi historia pública de lucha desde hace muchos años es la de que fui víctima de este delito a los 13 años, sufrí el abuso por parte de un docente y religioso católico del colegio al que asistía como alumno en la ciudad de Buenos Aires, el Colegio Marianista, docente y religioso al que más de 20 años después logré llevar una instancia de juicio oral y público que terminó con su condena más de 2 décadas después de ocurridos los abusos. Esto fue en el año 2012 en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires y fue en ocasión de ese formidable juicio oral y público que terminó con la condena del ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada, cuando hice pública mi historia por primera vez para que ese largo camino de dolor y de lucha que transité en mi adolescencia, en mi juventud y en mi adultez también, no quedara para mí, sino que pudiera trascender pública y colectivamente, que pudiera servirle a los demás. Y ciertamente, entre otras cosas, desde hace ya 8 años, ese fue el origen de lo que hoy es la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia. Con nosotros y nosotras se comunican personas de todas partes, de todas las edades y de todas las historias sociales, pero entre otras cosas y muy particularmente, muchísimos varones que al verme y al escucharme en la escena pública compartir mi historia, sienten que pueden ellos mismos empezar a poner en palabras los abusos que sufrieron en sus infancias y adolescencias, empezar a desandar el camino de la vergüenza y de la culpa con el que cargamos las víctimas de abuso sexual, como no sucede quizás con las víctimas de ningún otro delito. Sebastián, Karina Mayoraz desde aquí, desde Canal 9. ¿Usted entiende que la ESI, la educación sexual en las escuelas, puede llegar a ser cumplir un rol fundamental en esto de poder visibilizar este tipo de abusos? Sí, en Adultos por los Derechos de la Infancia estamos convencidas y convencidos, con gran esperanza, y de hecho públicamente abogamos por esto todo el tiempo, de que la Ley de Educación Sexual Integral es una herramienta fundamental para que niñas, niños y adolescentes sean sujetos de derecho al interior de las escuelas.
como lo establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos, y en ese marco, muy particularmente y en relación con el delito de abuso sexual, que la mayoría de las veces sucede a nivel intrafamiliar en todos los sectores sociales, niñas, niños y adolescentes en las escuelas tienen que tener contextos y ámbitos que les hagan sentir que pueden compartir lo que les pasa, que pueden trabajar sus emociones y sus sentimientos, que sientan que tienen adultas y adultos confiables a los cuales poder recurrir. A su vez, si las y los docentes estuvieran capacitados y capacitadas en materia de abuso sexual como debería, sabrían ver y escuchar lo que niñas y niños manifiestan muchas veces, no necesariamente con palabras, como no sin dificultades, a veces logramos hacerlo las personas adultas y muchas veces después de muchos años, niñas y niños manifiestan que están siendo víctimas de abusos a través de sus dibujos, de sus modos de jugar, de relacionarse, de vincularse, de sus cambios de conducta. Hay signos y síntomas físicos y conductuales de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva, pero todo eso necesita adultas y adultos, en este caso capacitadas y capacitados, que sepan ver y escuchar lo que niñas y niños nos están gritando, no necesariamente con palabras. Y si lo hacemos, no tenemos dudas y tenemos la gran esperanza de que, por ejemplo, el abuso intrafamiliar va a tener que aflorar en las escuelas con una intensidad como no lo ha hecho nunca hasta ahora, pero porque como adultas y adultos no sabemos generar esas condiciones. En este contexto de pandemia, donde los chicos no están en las aulas, bueno, en Chubut tenemos una situación muy particular, prácticamente 2 años que los chicos no están asistiendo a clases por la crisis que afecta a esta provincia. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes consideran que serían oportunos aplicar en este contexto que nos toca vivir de aislamiento? Bueno, ciertamente esa carencia de ámbitos de socialización básicos como son las escuelas es una privación de derechos elementales para niñas, niños y adolescentes. Y en este contexto, lo que siempre decimos nosotros y nosotras al conjunto de la comunidad adulta, tenemos un lema que dice que para criar a un niño o niña hace falta una aldea. Por eso nuestra presencia en lo público, dialogando siempre con los medios de comunicación, brindando nuestros testimonios a la comunidad en todo tipo de ámbitos, porque ciertamente estamos convencidos y convencidas de que no hay persona adulta de buena voluntad que pueda sentirse indiferente frente a su obligación de asumir una actitud de compromiso y de cuidado con la infancia y frente a este delito de abuso sexual en particular. Y en ese sentido, la clave básica está en saber construir vínculos de confianza con niñas, niños y adolescentes. Si como adultos y adultas asumimos esa amorosa responsabilidad que nos cabe y en cualquier ámbito, mucho más allá de lo familiar, sabemos construir esos vínculos de confianza, cuando una niña, niño o adolescente quizás tiene que sufrir este delito, porque en un punto dramático no puede evitarse porque quien lo perpetra es una persona de la máxima confianza de la niña, niño o adolescente, en quien la niña o el niño tiene depositado su cariño, su necesidad de cuidado. Por eso es tan complicado a nivel psicológico, emocional, pero si sucede, la suerte de las víctimas empieza a cambiar rotundamente si encuentran, aunque sea una persona adulta que les inspire confianza como para poder contarles y pedirles ayuda. Y a su vez es decisiva la actitud que esa persona adulta y las y los adultos en general tomemos, porque si les demostramos que le creemos y que no dudamos en jugarnos y en hacer todo lo que tengamos que hacer para protegerlas y protegerlos, ese mensaje empieza a cambiar la suerte de las víctimas, inclusive mucho más allá de lo que después pase en las causas legales. Sebastián, buenas tardes. Facundo Ponce te saluda de este lado. Te consulto porque entiendo que están llevando adelante una junta de firmas precisamente para concientizar sobre este tema en la plataforma change.org. Mucha de la gente que nos mira probablemente no tenga familiarizada esta aplicación o esta plataforma. Contales vos qué tienen que hacer para poder ser parte de esto y también ayudar a visibilizar la situación. Bueno, en este caso en particular estamos llevando adelante una petición por todo el país, como lo hacemos en distintas ocasiones a lo largo de los años, siempre tratando de generar diálogo, debate público y encuentro social en torno a esta temática. En este caso el disparador tiene que ver con los medios de comunicación y con un debate y reflexión que nosotros planteamos acerca de lo que entendemos deberían discutirse como responsabilidades básicas de los medios a la hora de informar y comunicar acerca del delito de abuso sexual contra la infancia. Y el disparador no fue otro más que la presencia permanente a lo largo de estas últimas décadas en ciertos medios de comunicación de un pedófilo que fuera juzgado y condenado por el Poder Judicial llamado Héctor Bambino Veira.
personaje del ambiente del fútbol profesional y también de cierta farándula mediática, que luego de cumplir condena por abusar sexualmente de un niño a fines de los 80 y principios de los 90, a lo largo de estos últimos 30 años muchas veces ha aparecido en diversos medios de comunicación como invitado y hasta como conductor de programa y como cara publicitaria de grandes empresas, siempre presentado como un prototipo de un supuesto macho porteño ganador, un transgresor, un personaje supuestamente gracioso. De hecho, el motivo que nos llevó a realizar esta petición no fue otro más que la tapa del diario Página 12 de la ciudad de Buenos Aires, que el 20 de julio pasado llevó como título una frase: la base está, que es una frase que muchas generaciones de argentinas y argentinos asociamos inequívocamente con su autor, con el Bambino Veira. Y todo esto, lejos de parecer una supuesta trivialidad o una anécdota, nosotros y nosotras siempre lo tomamos con un sentido crítico y así se lo planteamos a la sociedad y en este caso a los medios, porque desde los medios cotidianamente se construyen discursos sociales, mensajes y sentidos que le llegan al conjunto de la sociedad y a la subjetividad y emocionalidad, en este caso, de sobrevivientes adultos y adultas de esta injusticia y a la infancia del presente. Y en este sentido, seguir celebrando mediáticamente a un pedófilo juzgado y condenado como el Bambino Veira nos sigue pareciendo un pésimo mensaje hacia el conjunto de la sociedad, hacia la infancia en particular víctima de este delito, y todavía lo tomamos como un símbolo de todo lo que nos falta transitar como sociedad adulta si queremos transformarnos de verdad en una sociedad que ponga la protección de la infancia en un lugar de máxima importancia. Y en este sentido, lanzamos una junta de firmas en www.change.org/infancia sin abuso, que ya tiene más de 43.000 adhesiones en todo el país y formidables notas y debates con periodistas y comunicadoras y comunicadores de todos lados, como en este caso tenemos la suerte con ustedes, lo cual también es un signo esperanzador demostrando cómo dentro de la gran pluralidad, por supuesto, que habita en el mundo de los medios y en el trabajo de prensa, hay muchísimas y muchísimos periodistas y comunicadoras y comunicadores que se rebelan ante esto y que quieren comprometerse cotidianamente con cómo, en este caso, informar y comunicar de una manera que contemple, en un primer lugar, a la infancia, a sus derechos y a la infancia víctima de este delito. Sebastián, ha sido un placer dialogar contigo, muy amable. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Comodoro. En particular les decimos que Adultos por los Derechos de la Infancia, adultos con X en lugar de la O, nos encuentran en Facebook, en Twitter @adultox, en Instagram @adultox1 y en nuestro teléfono 011 15 69 729541. Todos los días del año estamos recibiendo amigas y amigos de todos lados y en particular en Chubut tenemos muchísimas compañeras y compañeros de este camino colectivo. Así que a total disposición de la comunidad chubutense y de Comodoro en particular. Muchas gracias, un abrazo.